Buenos días. Hoy 1 de junio del año 2020 vamos a iniciar una lección de Derecho que para esta ocasión será la sentencia anticipada del Código General del Proceso aplicable a los procesos ordinarios en la jurisdicción laboral y de la seguridad social. Esta figura de la sentencia anticipada va a ser aplicada de manera oportuna ante el tema del confinamiento obligatorio dada por la crisis que ha generado el COVID-19 y lo que conllevó a que el Consejo Superior de la Judicatura resolviera una suspensión de términos judiciales y unas excepciones para tal medida. Consideramos que la figura de la sentencia anticipada no es ajena al legislador laboral, por cuanto si hacemos un recorderis en cuanto a esa medida de decidir anticipadamente el proceso, basta con recordar la ley 1395 del 2010 que tomó medidas de descongestión no solamente en el campo laboral, sino también lo hizo en el campo civil, contencioso administrativo, penal incluso. De manera que en esa ley de descongestión, la 1395 del 2010, encontramos un artículo que es el artículo 47, en donde allí prácticamente en aquella oportunidad y con ese afán de descongestionar, le agregó al artículo 77 del Código General del Proceso y de la Seguridad Social, que se refiere a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de sesiones previas, saneamiento, fijación de litigio, un inciso que le permitía al juez del trabajo en el desarrollo de esa audiencia, cuando existiera documento que le diera certeza de un derecho irrenunciable, un derecho cierto, el juez podía en aquel momento ordenar el pago de esas pretensiones y continuar con el resto de las pretensiones que no hubiesen sido aprobadas con tales documentos. Esa situación consagrada en el artículo 77 como un inciso, reitero, agregado por la 1395 del 2010, desafortunadamente, y así tenía que hacerlo la Corte Constitucional en una sentencia que prácticamente declaró inconstitucional esa medida. Estamos haciendo referencia a la sentencia C470 del año 2011. La Corte, con toda la sabiduría que siempre la caracteriza, consideró que esa medida de sentencia inmediata, de sentencia anticipada, violaba flagrantemente el derecho a la defensa, debido proceso y sobre todo el derecho fundamental hoy por hoy de la doble instancia, artículo 31 de la Constitución Política. Entonces fíjense ustedes que no está muy lejana de la mente del legislador laboral considerar esa medida para efectos de hacer una celeridad, una inmediatez
en las decisiones que se vayan tomando en los procesos ordinarios laborales. Pero las otras jurisdicciones también han tenido esa forma de terminar anticipadamente un proceso. Me voy a referir, por ejemplo, al artículo 179 del CEPACA, que también trae un proceso, un trámite llamado FASTRA, para que el juez administrativo, cuando le da inicio a la audiencia inicial, observa que no hay pruebas que practicar porque tampoco fueron solicitadas, toda vez que la decisión la puede tomar con la documental que acompañó a las partes, tanto en la demanda como en la contestación, ese juez administrativo dicta la sentencia en ese instante y en consecuencia le genera o le caben todos los recursos pertinentes para ejercer ese derecho de defensa y contradicción, que fue lo que desafortunadamente en la 1395 no se dijo, porque había mucha ambigüedad en esa norma, en tanto que no decía si esa decisión se iba a tomar a través de un auto o a través de una sentencia, y en consecuencia si había motivo para impugnar a través de algún recurso. Reitero, esa sentencia, esa decisión, pues, como ya lo dije, había sido derogada o declarada inexequible por la sentencia C740 del 2011. Entonces miren que el tema no es tan ajeno a toda esta situación que hoy se plantea. En la jurisdicción penal también tenemos esa forma de determinar el derecho penal. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 293 de la Ley 906 del 2004, cuando el procesado se allana a la imputación de cargos que le hace la Fiscalía General de la Nación por motus propio, por motivación propia, o de común acuerdo, que es lo que se llama los preacuerdos que celebra la Fiscalía con el indiciado o el procesado. Y cuando se da esa situación, pues el juez de conocimiento penal dicta esa sentencia anticipada. Igualmente, en la ley 600 se encontró esa figura de la sentencia anticipada, porque allá se genera cuando, una vez escuchado el procesado en indagatoria y antes de que quede ejecutoriada la resolución que cierra la investigación, el procesado por una sola vez puede solicitar esa sentencia anticipada. Ese es el artículo 40 de la ley 600 del año 2000. Entonces fíjense que la sentencia anticipada siempre ha estado permeando todo nuestro ordenamiento jurídico, porque se trata de una manera muy expedita, muy rápida, para evitar todas las etapas que se regulan en los diferentes procesos civil, penal, laboral, administrativo. De manera que nosotros hoy lo que queremos es motivar a todas las partes, abogados, para que, teniendo en cuenta el acuerdo último que ha expedido el Consejo Superior de la Judicatura, el 11556 del 22 de mayo del 2020, amplió la medida de suspensión de términos judiciales y también amplió
las excepciones que ya venían tomadas. Fíjense que para el tema laboral, allí podemos mirar cómo el Consejo Superior de la Judicatura estableció las excepciones, que podemos precisarlas de la siguiente manera. Procesos ordinarios de pensión de sobreviviente y pensión de vejez. Cuando se trata de la pensión de sobreviviente, o puede ser una sustitución pensional, la parte o un interviniente debe ser un adulto mayor o un menor de edad. También es de las excepciones, tal como lo plantea el acuerdo, aquellos procesos en donde hay una solicitud de un discapacitado. Así lo dice el acuerdo. Pero ¿a qué discapacitado se refiere ese acuerdo? A mi juicio, considero que son aquellos que tienen el fuero de discapacidad, la ley 361 de 1971. Esa es una 361 de 1971. Es la ley de discapacidad. Cuando se presentan esos procesos, allí está la excepción y los juzgados, los jueces, podemos empezar a iniciar, a tramitar, a reactivar ese trámite. Lo mismo ocurre con esas demandas que tienen como objetivo un dictamen de Junta Regional, Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por cuanto la pretensión o objeto de esa demanda es precisamente que se haya una declaratoria de una discapacidad para efectos de una pensión de invalidez o una indemnización permanente, que es la que consagra para efectos de los riesgos laborales, y están a cargo de las administradoras de riesgos laborales ese tipo de prestaciones. Recordemos que son las prestaciones asistenciales y prestaciones económicas que deben estar a cargo de las administradoras de riesgos laborales. Entonces, pensaría que hacen parte de ese tipo de discapacidad esas demandas. Ahora, es importante precisar que deben estar esos procesos para que se fije audiencia del artículo 77 y del artículo 80. El 77 pues es la que llamamos nosotros como la audiencia AOC, y la del 80 es la de trámite y juzgamiento. Entonces, una vez que se determine, que se precise que ese proceso está dentro de los presupuestos que exige el acuerdo 11556 del 2020, procede inicialmente la fijación de la audiencia de conciliación, decisión de sesiones previas, saneamiento y fijación de litigio. Y posteriormente, dentro de los 3 meses siguientes, se tendría que celebrar la audiencia de trámite y juzgamiento. Ese es el proceso normal que consagra nuestro Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. De manera que ante la repentina y abrupta utilización de la telemática, de la informática, de todos los medios electrónicos para que podamos nosotros trabajar en casa, como lo dice el acuerdo, privilegiar el trabajo en casa, y cuando sea necesariamente hay que ir a los juzgados, a las sedes,
con toda la seguridad que exigen los protocolos y que debe cumplir el Consejo Superior de la Judicatura a través de las direcciones seccionales en este país y aquí en Cartagena. De manera que un empleado, cuando deba de acceder, o el mismo juez, a esas sedes, debe de tomar el autocuidado para efectos de salvaguardar su vida y no ponerla en riesgo, tanto la vida de él como la de toda su familia, los amigos, los compañeros que de pronto en algún momento puedan verse afectados por esa cadena que en estos momentos se registra en todo el país. Entonces miren cómo es de importante el tema de la sentencia anticipada, porque podemos aplicarla en nuestro proceso ordinario laboral, y lo digo porque también hay un argumento muy especial, y es que de pronto alguien diría, pero es que la sentencia anticipada, el acuerdo no la regula, o solamente la regula para la especialidad civil. Efectivamente, en el acuerdo encontramos que se señaló como excepción la sentencia anticipada que se puede dictar en única, primera y segunda instancia en materia civil. Entonces, como nosotros, la mayoría de los artículos que regulan muchos temas, muchas instituciones, la consideramos pertinente aplicarlas acá en el Código Procesal del Trabajo, es decir, en un proceso ordinario. Son situaciones o figuras jurídicas que deben de implementarse las del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, aplicadas a el proceso ordinario laboral. Ya todos sabemos del artículo 145 de nuestro Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que precisamente es uno de los artículos más antiguos que tiene nuestro proceso laboral, del año 1948, cuando se expide nuestro Código Procesal del Trabajo, y se ha mantenido su texto original hasta el punto que habla de Código Judicial, cuando ya se habló en su momento de un Código de Procedimiento Civil, y hoy por hoy ya estamos hablando de un Código General del Proceso. Ese artículo 145 tiene 72 años, es decir, llegó a la edad de retiro forzoso. Pero cuando eso ocurra, porque vemos la necesidad urgente de que el derecho laboral tenga su propio Código Procesal del Trabajo, amén de que no podemos pensar que son derechos iguales los que se ventilan en la jurisdicción civil con los que se ventilan en la jurisdicción laboral. Me atrevería a decir que una de las diferencias, pueden haber muchas, pero una de las diferencias que yo veo marcada es la naturaleza patrimonial, mercantil, comercial, como podamos llamarla, frente a los derechos que se ventilan en la jurisdicción laboral, que son de tipo social. Son derechos sociales, derechos que, si bien es cierto, también generan un beneficio económico, pues eso lo único que nos podría servir a un ciudadano normal es para tener una vida digna, ¿sí?, dentro de esta sociedad. Pero no son derechos que realmente generen ese tipo de patrimonios
que puedan dar más adelante a un patrimonio más aumentado. No, es simplemente para tener y mantener una vida digna. De allí que pienso que deberíamos pensar ya a replantear, a reinventar nuestro código procesal del trabajo autónomo e independiente frente a el Código General del Proceso. No podemos pensar tampoco que no nos ha servido, claro que sí, y nos seguirá sirviendo hasta tanto tengamos nuestro Código Procesal del Trabajo. Pero ese artículo 145 ha sido, por decirlo así, un puente donde los procesos laborales beben. Es un manantial de normas, como por ejemplo, para mencionarles algunas, listisconsorcios necesarios, las excepciones previas, los llamados en garantía. Fíjense el tema, por ejemplo, del llamado en garantía. El llamado en garantía, hay empresas que llaman a 2, 3 compañías de seguro y son 60 días que hay que darles para que se vuelva a trabar esa relación jurídico-procesal. Y yo pensaría que en términos normales, como todos los otros procesos que se ventilan sin llamados en garantía, pues de alguna manera terminan condenando al empleador y el empleador pagando lo que el juez en su sentencia le haya impuesto. De manera que con el artículo 145 nosotros podemos ya mirar el artículo 278 del Código General del Proceso y establecer si se dan esos presupuestos que exige para la sentencia anticipada. Dice la norma que la sentencia anticipada la puede dictar el juez en cualquier estado del proceso, total o parcial, pero también señala unos 3 eventos. ¿Cuáles son esos 3 eventos? El primer evento es cuando las partes de común acuerdo lo solicitan, o los abogados, o una sugerencia del juez. Sugerencia que por supuesto tiene que estar impregnada de una seriedad, de un estudio exhaustivo previo de la demanda, de la contestación, de los elementos materiales probatorios que han aportado las partes para que el juez pueda sugerir esa sentencia anticipada. De manera que esa es la primera causal, el primer evento para solicitar la sentencia anticipada. El otro evento hace referencia a que en el proceso no exista prueba para decretar y mucho menos para practicar. Es decir, prácticamente la demanda y la contestación tiene ya los elementos de prueba documentales, dictámenes ya, que con esos elementos de prueba el juez puede llegar a una convicción, y teniendo en cuenta los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, armonizando con el artículo 167 del Código General del Proceso, que hace referencia a la carga de la prueba, por cuanto incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ella persigue. Entonces fíjense que lo importante que ha sido este artículo 145 del Código Procesal del Trabajo para tales efectos. El tercer evento, cuando está demostrado la prescripción, la cosa juzgada,
la caducidad y la falta de legitimación en la causa. Entonces, cualquiera de los tres eventos, porque son alternativos, no son concurrentes, se puede dictar esa sentencia anticipada. De manera que lo oportuno que puede ser o que va a ser que en estas circunstancias en donde la virtualidad, es decir, la informática judicial todavía a través de lo que llevamos en la rama judicial, pues no ha sido oportuna, no ha sido suficiente. Hemos venido haciendo ya audiencias con lo que tenemos, porque hay que trabajar con lo que tenemos, no podemos pensar que tenemos que prácticamente no hacer audiencias porque tenemos un mal computador, tenemos un mal internet.